¿Cómo están mis queridos amigos de Finanzas a la Carta? Me da mucho gusto saludarles. Ya estamos, por supuesto, en la sección Sin Corbata. Ustedes ya lo conocen, ya lo hemos tenido afortunadamente aquí en el programa, mi querido amigo Roberto Colín. Él, pues, además de ser un extraordinario contador, ya se está haciendo un extraordinario amigo de Finanzas a la Carta y hoy tenemos un tema bien importante, la famosa UMA. ¿Qué rayos es? ¿Con qué se come? ¿Con sal, con limón, con pimienta? ¿Para qué nos sirve? ¿Quién nos va a explicar esto? Por supuesto, mi querido Robert, bienvenido a Finanzas a la Carta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Adrián, gracias por lo de experto, gracias por la invitación. Y bueno, pues sí, como bien comentas, la UMA, ¿qué es la UMA? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Pues sí, desde 2016. Vamos a platicar un poquito del antecedente. En 2016, precisamente, el gobierno federal emite un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. Ok. Y en el cual se reformaron y adicionaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos algunas modificaciones para desindexar o desvincular algunos índices, unidades de medida y determinación que estaban ajenas al salario mínimo. Ok. En términos generales, esta vinculación de ciertas referencias a otras leyes, tanto federales, estatales, locales, pues hacían que de crecer el salario mínimo, pues también crecieran algunos indicadores que se usaban o que se utilizan hoy en día, pero ya relacionados con la UMA para determinar pues algunas contribuciones que son obligaciones de los contribuyentes. O los famosos créditos, ¿no? Del Infonavit. Algunos créditos, multas, pagos de derechos. Entonces, si subía el salario mínimo, pues también subían las deudas. Estas multas o estas obligaciones también subían y de alguna manera pues no permitía un crecimiento, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley que se emitió precisamente el 30 de diciembre de 2016, que es la ley para determinar la unidad de medida y actualización, que la conocemos como la UMA, es precisamente hacer esta desvinculación. Y entonces, pues la UMA nace a la par de lo que valía el salario mínimo en ese momento, pero la UMA va creciendo en función de la inflación. La UMA la determina el INEGI y el INEGI tiene la obligación de emitir el valor diario, mensual y anual de la UMA cada año. Lo tiene que publicar a más tardar el día 10 de enero de cada año y entra en vigor el 1 de febrero de cada año de los valores que haya publicado la UMA. Entonces, en términos generales, ¿para qué sirve la UMA? Pues es una unidad de medida, un índice, una referencia, una medición, una base para determinar precisamente multas, algunos pagos de derechos que están, como mencionaba, establecidos en leyes federales, estatales, locales, y también debemos de mencionar que en el caso de la ley del impuesto sobre la renta hay referencias al salario mínimo. En la ley del Infonavit y del IMSS también hay referencias al salario mínimo. Pero en este decreto se estableció en el artículo 3 que todas esas referencias se iban a considerar referidas a la UMA. No obstante que señalaran expresamente salario mínimo, estaban referidas o se iban a entender a partir de que entró en vigor a la UMA. En 2016 el valor diario de la UMA era de 73.04. Y hoy en día, hablando de 2025, es de 113.14. El salario mínimo ha crecido de manera exponencial. Si lo referimos a la UMA. ¿Qué significa esto? Bueno, que el salario mínimo es un indicador o sirve para determinar los salarios, pero tiene un crecimiento diferente y ha crecido en los últimos años. Digo, también las políticas de gobierno del último sexenio pues eran encaminadas a hacer crecer el salario mínimo. ¿Por qué? Porque pues notaban un estancamiento del salario mínimo, una pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo, que venía no solamente del sexenio pasado, sino de 70 años atrás. Entonces, bueno, pues hoy vemos sí un crecimiento del salario mínimo de manera sustancial. Y la UMA sí ha crecido, pero ha crecido más a los niveles inflacionarios. Y de la misma forma, todas las obligaciones que se determinan con base en la UMA, pues sí han crecido, pero por efecto de la inflación y no por
pues por otro indicador o por otra razón, ¿no? Mi querido Roberto, ¿te quedas para la segunda parte de Finanzas a la Carta sin corbata? Claro que sí, Adrián, aquí estamos. En la segunda parte de Sin Corbata vamos a explicar justamente, ahora sí, dónde podemos encontrar estas famosas sumas para que usted se vaya dando cuenta efectivamente de cómo, pues sí, al final del día dentro de su economía también la unidad de medida la tiene que utilizar sí o sí dentro de su día a día. Yo continúo con más aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera. Roberto Colín, gran especialista, no se lo puede perder. Segunda parte Sin Corbata, ya en un momentito más. Al regresar, ¿vas a emprender? Tenemos los mejores consejos para que lo hagas. Además, la Conducef alertó sobre un nuevo modo de fraude. Te vamos a explicar de qué se trata. Mis queridos amigos de Finanzas a la Carta, ya estamos en la segunda parte de Sin Corbata, lo prometido es deuda, donde vamos a encontrar las famosas UMAS. Mi querido Roberto Colín, gracias por continuar con nosotros aquí en Finanzas a la Carta. A ver, explícame un poquito. Supuestamente la UMA siempre está metida prácticamente en nuestro día a día. ¿Cuáles serían esos ejemplos para que la gente vaya entendiendo y sobre todo, pues, comprendiendo cuál es la aplicación que tiene que tener esta famosa UMA en su día a día, mi querido Roberto? Sí, gracias Adrián. Pues mira, el valor de la UMA lo vamos a encontrar en diversas obligaciones, como mencionaba, que tiene que cubrir el contribuyente. ¿Qué obligaciones? Pues lo vamos a encontrar desde multas. Ok. Vemos algunas multas de tránsito. ¿Qué son las más comunes, quizá? Las más comunes referidas a veces de UMAS. Ok. ¿Sí? Pago de derechos, por ejemplo, también. Derechos por la expedición de licencias, de actas de nacimiento, ok. también referidas a O sea, vienen también UMAS. referidas en UMAS. En UMAS. Mira, qué interesante. Y luego comentaba yo que tenemos algunas referencias a salario mínimo en leyes federales, como la ley del impuesto sobre la renta. Claro. En leyes de seguridad social, como es la ley del IMSS, la del Infonavit, que están referidas todavía a salario mínimo, pero por el decreto y el artículo transitorio tercero, menciona que se van a entender referidas a la UMA. Okay. Entonces, por ejemplo, en el caso del Infonavit y del Seguro Social, tenemos un tope para determinar las contribuciones de seguridad social de 25 salarios mínimos. Okay. Entonces, lo vamos a entender referido a 25 UMAs. Ah, ¿sí? ok. O sea, antes usábamos el salario mínimo y mínimo. Ahora ya usamos las UMAs, que esa es nuestra unidad de medida, justamente, ¿no? Nuestra referencia. Entonces, comentaba yo hace un rato, la UMA hoy en día está en niveles diario para 2025 de 113.14, mensual de 3.439.46. Normalmente te da la referencia en veces de UMA diarias. Ok. Pero bueno, el INEGI lo publica de manera diaria, mensual y anual. Anual son 41.273 y si comparamos el valor de la UMA actual, que es de 113.14, contra el salario mínimo general, que es de 278.80 pesos, y el de zona libre de frontera norte de 419.88 pesos, bueno, pues vemos que el salario mínimo está ya más muy lejano. alejado Claro. del valor de la UMA. Entonces la UMA se ha quedado en un valor más pequeño que ha crecido por efecto de inflación y nos sirve para determinar ciertas obligaciones. Así que ya lo sabe ahora que vaya usted a tramitar su licencia. ¿Las placas están también grabadas en UMAS? Seguramente. Seguramente, ¿no? Todos estos servicios que ya están, pues que son prácticamente de nuestro día a día, Roberto. La verdad es que, pues, ¿cuántos trámites? Me llamó mucho la atención, por ejemplo, el del acta de nacimiento, ¿no? Cuando un documento que generalmente, pues, solemos utilizar mucho los mexicanos por un trámite en algún centro de salud, en algún trámite de Afore, algún trámite del banco, algún trámite de algo, siempre estamos utilizando justamente el acta de nacimiento y mira, qué interesante, viene grabado en UMAS, ¿no? Sí, a veces no nos dicen, oye, te voy a cobrar 75 UMAS. Una UMA, 20 UMAS, 30, ya nos dan el valor, ¿no? Pero ya cuando vemos pues de dónde surgió sale el ese precio, valor, ¿no? Pues te das cuenta que está referido a UMAS. Porque Claro. normalmente nos dicen, bueno, el acta de nacimiento vale 70 80 pesos, pesos, claro. ¿no? Lo que sea.
Pero bien, pero para que la gente sepa, es que justamente ese es el alma de este programa, mi querido amigo, que tengan el poder de saber de dónde viene o cuál es el origen de lo que nosotros estamos pagando como contribuyentes. Al final del día, usted pues está pagando un acta de nacimiento que primero fue tasada en UMAS y ya después se hizo la conversión a pesos y ahí están los 80 pesitos para que llegue al módulo, pague, obtenga su acta de nacimiento y seguimos con nuestra vida, ¿no? Entonces o ahí por está internet, ¿no? Que claro, también los puedes tramitar. y ahí está el asunto de que ya sabe justamente cuál es el alma de cómo se empiezan justamente a, uno, calcular, por supuesto, pero saber que también hay muchos trámites que vienen ya calculados en UMAS, y que tú bien lo dices, para que no se confunda la gente, no crea que le van a llegar a decir, son 35 UMAS por su acta de nacimiento, no, ya viene la conversión automática, ¿no? Esto se hace justo para evitar este tipo de... Sí, porque normalmente no tenemos idea de cuánto vale la UMA. Claro. Aunque tal vez deberíamos de saber, porque de ahí se desprende el monto, el valor de ciertas obligaciones. Pues ahí está, mis queridos amigos de Finanzas a la Carta. Hemos pues prácticamente deshebrado este famoso tema de las sumas. Muchas veces nos habíamos preguntado qué era, para qué nos servía, y ahora vemos justamente que, bueno, pues hoy afortunadamente ya existe una... digamos, una distribución más exacta de lo que podemos pagar de algunos servicios que antes estaban tasados en salarios mínimos y que hoy hubiera sido una locura económicamente hablando, mi querido Roberto. Claro que sí. ¿No? Pues al final del día, un muy buen tema. La verdad es que creo que la UMA es muy útil dentro de nuestras finanzas personales. Hoy ya lo sabe cómo funciona y cómo la está pagando justamente a través de todos estos servicios. Yo te agradezco mucho, mi querido Roberto, que hayas estado con nosotros. Seguramente no va a ser la última porque hay muchos temas en los que nos puedes dar luz y yo espero que te des tiempo para seguir platicando con nuestros amigos aquí en Finanzas a la Carta. Sí, no, muchas gracias, Adrián, por la invitación. A nombre del Colegio de Contadores Públicos de México, agradecemos su atención, su participación y que vean estos programas que son del día a día y que ayudan a entender muchos temas financieros, ¿no? Por supuesto, pues ahí lo tiene el Colegio de Contadores Públicos de México, también lo puede visitar a través de su página de internet, en YouTube también tiene videos muy interesantes, si ya se acerca justamente el tema de la declaración de impuestos, todo esto, mi querido Roberto, que también ahí nos pueden dar luz en el colegio, ¿no? Claro que sí, ya estamos cerca de la Ya declaración anual. Calentando de motores. Para 2024, que es de personas físicas, 31 de marzo, personas... personas morales 31 de marzo, personas físicas 30 de abril. Así que bueno, pues ya vamos a seguir hablando de estos temas. Yo continúo con más aquí en Finanzas a la Carta, el plato fuerte de la educación financiera.